escuchándonos. Le enviamos un saludo y muchas bendiciones de parte del Señor. Vamos a elevar una oración en esta bendita mañana. Señor, te damos gracias, papá, por la oportunidad que nos das de poder iniciar, papá lindo, una vez más este programa, Señor. Bendito seas. Creemos, eterno Dios, que está siendo de grande bendición para la vida de tu pueblo y para la vida de muchas personas, Señor. En todo momento sabemos, Padre, que hay, eterno Dios, oposición del diablo para que las personas no puedan, Señor, escuchar tu palabra. Pero reprendemos toda obra del diablo, toda interrupción, toda miseria de Satanás, Señor. La reprendemos en el nombre poderoso de Jesús y declaramos victoria en tu nombre, Señor. Declaramos oídos prestos, Padre, para que tu palabra sea escuchada y, Señor mío, llegue hasta lo más profundo de su corazón y haya cambios en la vida de quienes nos escuchen y una edificación, Padre, grande y maravillosa en la vida de tu pueblo. Eterno Dios, en el nombre de Cristo, te damos gracias en esta bendita mañana, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver hoy en este día lo que dejamos pendiente el día de ayer. Estamos hablando acerca de los pactos que el Señor, a través de la historia de la humanidad, ha hecho con el hombre, ¿sí? El día de ayer vimos el pacto edénico, ¿sí? Vimos el pacto edénico, donde era un pacto condicional. Dijimos que el hombre, Adán y Eva, no debían tomar de un fruto de un árbol que había en el Edén, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Desafortunadamente ellos tomaron de ese fruto, fueron abiertos sus ojos, o sea, pecaron, se quitó la santidad, la inocencia de ellos, y pues ahí empezaron una nueva vida, por así decirlo, ¿verdad? Una vida pues ya no de santidad y de inocencia, ni tampoco de estar en comunión con Dios, porque el pecado hace separación entre el hombre y Dios. Entonces ahí se inició una nueva etapa del hombre, donde dijimos que ahora la mujer tendría que dar con dolor, con mucho dolor en los partos, sus preñeces. Al hombre pues sudaría, le costaría ganar el alimento. Hay una maldición para la tierra, a la mujer. Ahí está que el marido se enseñorearía de ella, o sea, el marido estaría tendría autoridad sobre ella. Y bueno, ahí se da el pacto adámico. Cuando el hombre peca, termina el edénico e inicia el pacto adámico, ¿sí? En el tiempo de Adán. Eso lo vimos ayer a grandes rasgos. También empezamos a ver acerca del pacto de Noé. Dijimos que el pacto de Noé, el pacto de Noé empieza cuando Dios hace un pacto con él, después de que el Señor decide raer, exterminar al ser humano de la tierra por su pecado. Ustedes se acordarán que la Biblia dice que hubo un diluvio, ¿sí? Hubo un diluvio y que ahí fue exterminada toda la tierra. Ayer decía que solamente Noé, la Biblia dice que solamente 8 se salvaron de ese diluvio, ¿sí? Noé, su esposa, sus 3 hijos y la esposa de cada uno de sus 3 hijos se salvaron en ese diluvio.
¿Por qué decidió Dios raer al hombre de la tierra? Bueno, en el libro de Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8, podemos encontrar esto. Dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente de mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero también el versículo 8 habla y dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué halló gracia Noé ante los ojos de Dios? El versículo 9 dice esto: estas son las generaciones de Noé, varón justo. Era, dice, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Noé era un hombre temeroso de Dios. Noé era un hombre que amaba a Dios y que obedecía al Señor. Desafortunadamente para la humanidad de ese entonces, pues pereció porque se rebelaron contra Dios. La Biblia dice que la maldad era mucha, ¿sí? La maldad era mucha en la tierra. Y de esa manera Dios decide exterminar, ¿verdad?, al hombre. Pero le da a Noé, ¿sí?, una salida, le da a Noé esa bendición de ser salvo él y su familia, porque Noé era un varón justo y perfecto. Dice ahí: en todas sus generaciones. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor Jesucristo dice en los evangelios, habla y dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? Maldad, maldad y más maldad. ¿Cómo estamos viviendo hoy en esta tierra? Maldad también, sí. Pero sobre todo una rebeldía contra la palabra de Dios. Sobre todo una completa indiferencia a Dios y a su palabra. Es por eso que podemos bendecir el nombre del Señor al ocupar este espacio radial, en donde podemos llegar hasta el corazón de su casa y decirle que Dios le ama. Decirle que al igual que en el tiempo de Noé, cuando Dios decidió raer la tierra en ese entonces, pero Él libró a un hombre justo y a su familia, en este tiempo también Dios está o ha planeado ya, ¿sí?, esa arca. No es como el arca física o como un barco que en aquel entonces Noé tuvo que fabricar para poder salvarse él y su familia. La Biblia dice, ayer decía que a Noé muchas veces lo tildaron de loco, lo tildaron de fanático, y como en ese entonces no llovía sobre la tierra, en Génesis capítulo 2, versículo 5 al 6, dice lo siguiente. Dice lo siguiente: y toda planta, le voy a leer desde el versículo 5 del capítulo 2. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor
el cual regaba toda la faz de la tierra. En ese entonces no había llovido, no llovía. Entonces a Noé pues lo tildaban de loco, le decían: estás loco, Noé. Repito, le habló a su familia, a sus hermanos, a sus primos, y ellos se burlaron de él. Quizás hoy en día, amado hermano, amada hermana, quizás te has acabado de convertir al Evangelio, te ha dado la espalda a tu familia, tu mamá, tu papá, quizás tu marido, tus hijos, pero no te preocupes, porque eso le pasó a Noé en aquel entonces, pero fue librado del diluvio. Hoy en día no habrá una arca, no habrá una nave espacial, no habrá otro medio por el cual el humano pueda salvarse de la ira de Dios, sino la Biblia, la palabra de Dios, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí Dios va a librar en este tiempo de maldad, donde estamos viendo crecerse la prostitución, la homosexualidad, el lesbianismo, ¿sí? Los crímenes, la corrupción. Y yo quiero decirle a usted que si usted practica algo que esté en contra de la palabra, si usted es, con todo respeto, sin racismo, sin el afán de ofenderlo, pero yo quiero decirle que la homosexualidad es pecado, el lesbianismo es pecado, la prostitución es pecado. Dios aborrece el pecado. Pero quiero decirle también que Dios le ama a usted y Dios quiere que usted venga a los brazos de Cristo. San Juan 14:6 dice: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hoy es tiempo aún todavía de que usted venga a los pies de Cristo. Tampoco quiero ofenderlo con esto que yo le digo, solamente quiero enseñarle la verdad de la palabra de Dios. Porque ya en clases pasadas hablamos acerca del arrebatamiento de la iglesia. Ese es el medio en que ahora en este tiempo, en esta profecía que todavía no se ha cumplido, esa es la forma en que Dios va a levantar a su pueblo, no a través de una arca, sino va a levantarla en Cristo Jesús hacia el cielo para que lo libre a su pueblo de lo que vendrá después en la gran tribulación. Entonces, es necesario que usted pueda atender el consejo de la palabra, que usted pueda ir a la fuente de vida, a la fuente de verdad de esta bendita palabra que predicamos. Desafortunadamente, la religión, ¿sí?, que usa el hombre, que dice: yo soy de tal religión, pero la religión no te va a llevar a los pies de Cristo. Es más, es posible que en la religión que estés equivocado, te estén hablando mal. O sea, no te enseñen bien de la palabra de Dios. En los tiempos de Noé pasaron muchos años y Noé se esforzó por predicar la palabra de Dios. Y no quiso entender la gente de ese entonces. Hoy tú tienes una oportunidad de venir a Cristo Jesús. Déjame decirte que es tiempo todavía de que dejes la idolatría, ¿sí? Porque Dios no necesita ser cargado por manos humanas, no necesita ser trasladado de un lugar a otro. Jesús no está crucificado en una cruz que tú puedas andar colgado en tu cuello.
Jesucristo no es un Dios de madera, de yeso. No es un Dios, ni es un niño tampoco al que tengas que llevarlo para que le restauren la nariz, el brazo, los dedos, la mano. Jesús es Dios y Él está sentado a la diestra del Padre, bendito sea el Señor. Y Él no necesita de ti y de mí. Él es Dios. Los que necesitamos somos nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces hoy es tiempo de que tú vengas a Cristo. Te estamos predicando esta palabra, porque la Biblia dice, Jesucristo el Señor dijo en Mateo 24, Él habló y dijo que el Evangelio sería predicado en todo el mundo. No tendrás excusa de decir ahora, es que no he escuchado el Evangelio, yo no sé. Te lo estamos transmitiendo a través de estas ondas sonoras. Hay hermanos en Cristo que van y te predican la palabra, pero la palabra de verdad, donde te hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te hablan de los dones, del fruto del Espíritu. Bendito sea Dios. Entonces, esa generación adámica pereció en el diluvio. Y aquí empezamos el pacto que hizo Dios con Noé. Le voy a leer una parte de la Biblia. Dice en Génesis 9, 9. Dice, después de que ya pasó el diluvio, después de que ya Noé había sido librado de ese diluvio, dice la Escritura: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros, le dijo Dios a Noé, y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Recordemos que Dios le hizo a Noé, en esa arca que construyó, le hizo que metiera animales, ¿sí? 7 parejas de animales limpios y una pareja de animales inmundos, dice la Escritura. Entonces Dios preservó también la vida de los animales, aparte de la vida de Noé. Y dice lo siguiente en el versículo 11: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está en vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam, dice, es el padre de Canaán. Entonces encontramos aquí que el pacto que Dios hizo con Noé fue un pacto donde Él prometió no volver a destruir al ser humano, prometió no volver, ¿sí?, a raer de la tierra al ser humano con un diluvio, como lo hizo en aquel entonces, en el tiempo de Noé. Es una prueba contundente de que Dios existe, de que Dios es real. Una prueba contundente cuando usted y yo vemos salir un arco en el cielo, dibujarse cuán bello es, cuán hermoso,
Y nos acordamos, ¿verdad?, de este pacto que hizo Dios con Noé. Déjeme decirle que en la Biblia, en el libro de Números 23, 18, 19, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho, lo ha cumplido. Hasta el día de hoy, Dios no ha roto su promesa y no la romperá jamás, porque Él es Dios, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hasta el día de hoy podemos ver el arco, y tan bendecidos somos que en ocasiones, amados, hasta vemos 2 arcos en el cielo en una misma ocasión. Cuán grande y cuán bello es el Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Luego, con el pacto adámico, este era incondicional y revelaba el propósito de Dios para la generación subsiguiente a Noé. Las provisiones de este pacto incluían el establecimiento del principio del gobierno humano, en el que se instituyó la pena capital para aquellos que tomaran la vida de otro hombre. Fue reafirmado el orden de la naturaleza. En Génesis capítulo 8, versículo 22 encontramos que dice: mientras la tierra permanezca, dijo el Señor en este pacto que hizo con Noé también, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el invierno, el verano y el invierno, el día y la noche. Sementera, su significado es terreno sembrado o siembra. Entonces, mientras permanezca la siembra, no cesará, mientras permanezca la tierra, no cesará la siembra, no cesará el terreno sembrado. Siega quiere decir fruto de su cosecha o de su trabajo, y también cosecha. Entonces, vemos que Dios ha cumplido su bendita palabra. Bendito sea el Señor. En Génesis 9:2 dice: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, y en vuestra mano son entregados. El pacto, amados, con Noé incluía la profecía concerniente a los descendientes de sus 3 hijos y designaba a Sem como el único de quien vendría la línea divina que seguiría hasta que el Mesías viniera. O sea, de los 3 hijos de Noé se volvió a repoblar otra vez la tierra. Recordemos que después del diluvio, en toda la tierra, después del diluvio, solo quedaron 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. ¡Qué bendición! Que esas 3 nueras fueron libradas de ese gran diluvio, porque ni siquiera los papás, ni siquiera la mamá, los hermanos le creyeron, ¿sí?, a Noé, y mucho menos a Dios. Y de ellos se empieza a repoblar la tierra en ese entonces. Y de la línea de Sem, uno de los hijos de Noé, es donde viene la descendencia de Abraham, donde viene la descendencia de los reyes, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Y pues ahí vemos también que ahí viene la descendencia del Mesías. ¿Sí? Del Mesías. Entonces, en este pacto, estamos viendo que dice lo siguiente: bendito sea el Señor. En Génesis 9:1 dice: bendijo Dios a Noé, a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados.
Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Desde este entonces el Señor le prohíbe a Noé, a su descendencia, a no comer el animal con sangre. ¿Sí? Esta es una de las cosas que debemos aprender usted y yo. Los que sabemos la palabra, sabemos esto. Que un animalito, ¿verdad? Hoy en día, y esto pues aparece desde el tiempo de Noé, pero tiene vigencia hasta el día de hoy. Porque ahí nos dice la Biblia que no debemos comer sangre de animales. Usted llega al mercado y encuentra ahí que venden sangre, tiene otro nombre llamado moronga, y eso está en contra de Dios, porque Dios lo prohíbe. Y vea usted cuánta, perdón por la palabra, sí, que voy a expresar, pero esa es la realidad. Cuánta ignorancia tenemos y se ha dado en la humanidad cuando no leemos la palabra. La sangre no se puede comer. Cuando usted vaya a comer alguna gallina y usted tenga que matarla en su casa, va a tener que degollarla para que la sangre salga. No se puede comer sangre, no se debe comer sangre porque es mandato de Dios. Entonces, la generación de Noé se repobló. Ahí vemos cómo en el libro de Génesis, capítulo 11, vemos al humano, ya después de repoblada toda la tierra, empezaron a tomar rumbos diferentes, empezaron a repoblar la tierra. Entonces vemos que en una ocasión, en Génesis capítulo 11, después del diluvio y después del pacto, entonces vemos a los seres humanos de ese entonces ponerse de acuerdo, y ellos quieren edificar una torre, y esta torre se le llamó la Torre de Babel, donde ellos, dice el capítulo 11, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, y les sirvió de ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad de la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado en hacer. Ahora pues, descendamos, dijo el Señor, descendamos, es una palabra plural, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Estamos viendo aquí a Dios Trino, bendito sea el Señor. Así los esparció Jehová de allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Hasta este tiempo, el ser humano en la tierra tenía solo un lenguaje, solo un idioma. Cuando ellos decidieron hacer esta torre de Babel, que era en contra de Dios, ¿sí?, se estaban rebelando contra Dios. Entonces dice la Biblia que Dios desciende y confunde sus lenguas. Es decir, entonces ahí es donde nacen los idiomas que hoy conocemos. La gente se estaba rebelando contra Dios, y ahí fue que los esparció. Todo esto tuvo que ver durante el periodo del pacto con Noé. Pero este pacto termina y entramos a un tercer pacto.
a un cuarto pacto, ¿sí? El pacto abrámico o el pacto con Abraham. Este pacto es una de las grandes revelaciones de Dios que tienen que ver con la historia futura, y en él fueron dadas profundas promesas a lo largo de 3 líneas que vamos a ver. En estos 3 pactos anteriores, el edénico, el pacto adámico y el pacto con Noé, de alguna manera Dios estaba tratando con la humanidad en pactos incondicionales. Vemos ahora que Dios quiere revelarse a la humanidad de una manera más especial, más personal, ¿sí? Y Dios toma a un hombre, ¿sí? A un hombre llamado Abraham. Dice la Biblia en Génesis 12, 1, 4, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Aquí podemos ver que el propósito de Dios en este pacto ya lo hizo con un hombre, sí, en especial. Él quería revelarse en Abraham. Por eso, este hombre llamado Abraham debía obedecer lo que Dios le estaba diciendo. Él vivía en Harán, ¿sí? Una área de la Mesopotamia antigua. Y entonces encontramos que Dios le habla a Abraham y le dice: tienes que irte de tu casa, ¿sí? ¿Por qué Dios lo saca de su casa? Bueno, porque en esa tierra, ¿sí?, donde él estaba, tenía costumbres paganas también, había idolatría, ¿sí? Y Dios quería enseñarle a él, revelarse a él, que él era el único Dios verdadero y todopoderoso. Y que le iba a dar una tierra, le iba a bendecir en un lugar donde la Biblia dice: tierra que fluye leche y miel, ¿sí? Entonces, salió Abraham de ese lugar con su padre, ¿sí?, con Sarai su mujer y Lot su sobrino. Su padre muere en el transcurso del camino en Harán, y bendito Dios, y entonces él llega a Canaán, a la tierra donde Dios le había prometido. En Génesis capítulo 15, versículo 1 al 17 dice: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, ¿sí? En este pacto estamos viendo un pacto más personal con Dios, porque ahí le está diciendo Dios a Abraham que él iba a hacer de él una nación grande, lo bendeciría y lo engrandecería, ¿sí? Él sería bendición. Y escuche, dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Qué gran protección de Dios hacia Abraham. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Más adelante vamos a ver todo esto. Pero entonces, esta palabra que en Génesis 15, 1 al 7, le dice el Señor a Abraham: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Si siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa.
Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra. Entonces, Abraham fue sacado de Ur de los Caldeos, ¿sí? De Ur de los Caldeos, me parece que hace rato dije Aram, fue Ur de los Caldeos, en Aram murió su papá. De Ur de los Caldeos. Entonces, vemos que Abraham sale de ese lugar, llega a Canaán, a la tierra donde Dios le ha prometido darle. Y pues aquí leemos que dice que su esposa era estéril. Recordemos que Abraham salió de Ur de los Caldeos a la edad de 75 años. ¿Sí? A la edad de 75 años salió de Ur de los Caldeos. Y Dios lo trae aquí. Y él se preocupa y dice, bueno, en otras palabras, Señor, tú dices que me vas a bendecir. Me has traído aquí, he venido por orden tuya, porque me has hablado. Ya estoy aquí, lejos de mi familia, lejos de mi tierra. Y si tú me dices que mi descendencia va a ser grande, pues recuerda, Señor, que mi esposa es estéril. Y el Señor le da una promesa y le dice que él va a tener un hijo con su esposa, con Sara. Posteriormente le cambia el nombre el Señor. Aunque en el trayecto, ¿verdad? Se impacienta Abraham, se impacienta a su esposa, y él toma como esposa a Agar, y Agar le da un hijo, al cual le ponen Ismael, y bueno, hay ciertos problemas, celos ahí, pero Dios está en lo dicho, en su promesa. En Génesis 17, 1, 8, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Recuerde que hace rato leímos y dice que era de 75 años. A esta altura habían pasado algunos años y ya Abraham era de 99 años. ¿Sí? Y le dice Dios, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Ahí entonces vemos que Dios está haciendo un pacto con un hombre llamado Abraham. Y dice lo siguiente, entonces Abraham se postró sobre su tierra, y Dios, sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti. Reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Primero de todo, fueron dadas promesas a Abraham de que él tendría gran descendencia. Bendito sea Dios.
ya era Abraham de edad avanzada, muy avanzada, cuando Dios le da un hijo con Sara, su mujer, y Sara ya tenía sus 90 años cuando ella sale embarazada y da a su hijo. Dios cumple sus promesas. Entonces, Génesis 17:16 dice: y la bendeciré, hablando de Sara, y también te daré de ella hijo. Sí, dice el Señor, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Dios se quiere glorificar, y por eso usa a este hombre que después vendría a ser de esa línea la nación de Israel. También de las promesas que Dios le da a Abraham, que tendría mucha bendición personal, que su nombre sería grande y que él personalmente sería una bendición. Segundo, a través de Abraham fue hecha la promesa de que emergería una gran nación, hablando de Israel. En el propósito de Dios, esto tiene referencia primeramente a Israel y a los descendientes de Jacob, quienes formaron las 12 tribus de Israel. A esta nación le fue dada la promesa de la tierra. Bendito sea el Señor. Una tercera área principal de este pacto fue la promesa de que por medio de Abraham vendría bendición al mundo entero. Leímos Génesis 12:3 hace un momento, y dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto, amados, tendría su cumplimiento en que Israel sea el canal especial de la revelación divina de Dios, la fuente de los profetas, quienes revelarían a Dios y proveerían de la escritura a los escritores humanos. En forma suprema, la bendición a las naciones sería provista a través de Jesucristo, quien sería un descendiente de Abraham. Dada la relación especial de Israel con Dios, Dios pronunció una solemne maldición sobre aquellos que maldijeran a Israel y una bendición sobre aquellos quienes bendijeran a Israel. Hoy día, amados, Israel está en nuestro mundo, en nuestro mapa. Él es el pueblo de Israel. Cuidado para aquellos que quieran levantar una maldición contra Israel, porque la Biblia dice que aquellos que maldijeren a ese pueblo serán malditos. Mas, sin embargo, si les bendijeran, serán benditos. Bendito sea el nombre del Señor. El pacto con Abraham, como el adámico y el de Noé, amados, es incondicional. Mientras que cualquier generación particular de Israel podía disfrutar de sus provisiones con solo ser obedientes, y podrían, por ejemplo, ser guiados hacia la cautividad si ellos eran obedientes, el propósito, si ellos eran desobedientes, el propósito esencial de Dios para bendecir a Israel, para revelarse a sí mismo a través de Israel, para proveer redención a través de Israel y para traerle dentro de la tierra prometida, es absolutamente cierto. ¿Qué quiere decir esto? Que el propósito esencial de Dios era magnificarse en la descendencia de Abraham, bendecir a Israel y revelarse al mundo a través de Israel, ¿sí? A través de Israel viene el Señor y provee, ¿verdad?, la redención a toda la humanidad, a través de Jesucristo de Nazaret. Entonces, por eso le repito, le menciono en esta mañana, solamente en Jesucristo hay salvación. No se equivoque, no se equivoque. No hay salvación fuera de Jesucristo el Señor. No la hay. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
¿sí? A pesar, amados, de los muchos fracasos de Israel en el Antiguo Testamento, vemos cómo fue llevado cautivo, ¿verdad? A pesar de los fracasos, Dios cumple su palabra, digo de los fracasos del hombre, de los fracasos de la nación de Israel. Finalmente Cristo nació en Israel, en Belén de Judea. Vivió y murió y se levantó resucitando exactamente como la palabra de Dios lo había anticipado. Entonces en este pacto Dios quería revelarse al hombre y principalmente a través de una nación llamada Israel, en la cual vendría la salvación para toda la humanidad. Bendito sea Dios, alabado sea el nombre de Cristo. El tiempo se nos ha agotado. Mañana hablaremos del pacto mosaico, ¿sí?, que fue dado a través de Moisés para los hijos de Israel mientras estaban viajando desde Egipto hacia la tierra prometida. Por esta mañana es todo. Le bendecimos en el nombre del Señor. Hemos hablado acerca del pacto edénico, del pacto adámico. Hemos hablado acerca del pacto con Noé. Y en esta mañana hemos hablado acerca del pacto con Abraham. Bendiciones. Vamos a orar y vamos a bendecir el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Cristo, adoramos, bendecimos tu nombre. La gloria es para ti. Gracias por esta bendición. Gracias por esta palabra. Creyendo, Dios, que está llegando a oídos que están tomando en cuenta esta palabra y que está habiendo un cambio en sus vidas, papá. Gracias por tu pueblo. Gracias, Dios, para que esto sea y está siendo de grande bendición para muchas vidas y almas. En el nombre de Cristo, gracias, mi Rey y Señor. Amén. Bien, amados, si Dios nos lo permite, primeramente Dios, mañana estaremos hablando un poco más acerca de los pactos. Por esta mañana, bendiciones a su vida. La paz de Cristo quede con usted. Hasta